Muy bien, Caro, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para vos. Muchas gracias, igualmente. Una tarde que viste que está complicada, un poco inestable, Sí. así que está ideal para quedarse en casa. Ojalá que todos lo hagan todo lo posible para haberse informado con ustedes y ahora quedarse con la tarde en casa. Totalmente, sí, está bastante nublado, ¿no? Y fresquito, además. Bastante, incluso cuando venía para acá hasta lloviznaba, así que la invitación para todos y si te parece te cuento brevemente lo que tenemos para hoy. Dale. Nuestro primer contacto va a ser con Zaida Arteta, como ustedes saben, representa el Sindicato Médico del Uruguay. Con ella vamos a estar viendo la postura de los médicos con respecto a este aumento de casos, cómo están también funcionando en cuanto a la logística, que sabemos es muy complicada. Ayer nos lo decían, no es solamente, por ejemplo, la cantidad de camas que hay en CTI, sino también el personal que está abocado a atenderlas. También vamos a tener una comunicación sobre este tema del COVID-19 con Henry Albornoz. Es integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública. Por supuesto, con él vamos a estar ahondando en este tema y vamos a invitar a todos quienes nos están mirando a que nos hagan llegar sus inquietudes para él. Una buena noticia, Caro, que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con una forma más fácil de acceder a las posibilidades de realizarlo al aire libre. Es un portal que va a estar lanzando junto con el Ministerio de Ambiente. Vamos a estar hoy conociendo todos los detalles y sobre el final vamos a tener también a un campeón de ajedrez. A ver, ¿sabés jugar vos ajedrez? Poco. Mirá, viste que en la adolescencia, en la niñez, adolescencia, un poquito jugué, pero después ya no lo practiqué más y se trata de estar entrenado en el ajedrez, además. Exacto, yo nunca. No sé si nuestra querida Maggie Correa, que ya está con nosotros, bienvenida, Maggie, jugó alguna vez. Muchas gracias, llegué, Carola. Llegaste. Ya te había saludado hace un ratito. Ya estuvimos hablando del coronavirus y esas cosas. Exactamente, ya lo vimos más temprano. El gobierno hoy habló únicamente en esa reunión de la vacuna, así que también será una de las consultas que le podremos trasladar a especialistas en este tema. Vamos a estar hablando todo esto en la tarde en casa. Y yo al ajedrez jugué de chica. ¿Sí? En un momento en mi casa hubo como un auge del ajedrez, después se dejó un poquitito de lado, pero ahora hay una serie de Netflix, que yo no la vi, pero parece que está rompiendo todo. Sí, yo la vi, es muy buena. Gambito de Dama, no la vi muy buena. todavía, Sí, está. Vi una película, ahí estamos haciendo notoria la ausencia del señor Nano Fole, que nos está viendo desde su casa. Le mandamos un beso, Nanito, que se está cuidando. Todos tranquilos, que le está bien. Sí. Simplemente se está cuidando, como todos, para quedarnos un poquito más en casa. Totalmente. No, les decía que vi una película la otra vez de una chica, si no me equivoco, africana, que empezaba a trascender en su vida, una pobreza extrema estamos hablando, ¿no? Pero a raíz de un docente, un profesor de ajedrez que la incentivó y la llevó a salir adelante. Bueno, la verdad que a veces son historias de vida que por un lado o por otro el deporte, este tipo de también de entretenimientos pueden llevar a... Bueno, está considerado un deporte, creo ya el ajedrez, Sí, ¿no? Creo que sí. Que bueno, que pueden llevar, ¿no?, a que uno la vida vaya Y dicen que sobrellevando estimula y momentos. mucho, que se aconseja, que es una forma de aprender estrategia, de estimular el cerebro. Así que, Carito, vos y yo que somos medias, así que no, con el ajedrez no mucho, hoy aprendemos. Me quedo pendiente de eso. Un abrazo Gracias. para las dos. Buen Un beso, programa. Caro. Chau, chau. Chau, chau, que descanses y buen almuerzo, pobre Caro, que aunque últimamente estuvo almorzando un poco más temprano. Sí, Caro, sí. Ay, no, ¿Qué? ya estamos hablando de almuerzo. ¿Porota? No puede ser. Nos juntan 2 segundos y ya estamos hablando de comida. ¿Sabes qué? Ya está Roque pendiente de nosotras. Una cosa así, entre que llegué del móvil y llegué hasta acá, me maquillaba, me peinaba y comía todo al mismo tiempo. Yo la vi. No llegué a ver qué era, pero te vi pasar así. Así que si me veo un poco torcida, la comida está recién caída en el estómago. La siesta, no, ¿eh? No. Prohibida No, hoy. se sigue de largo, se sigue de largo. Tengo Así un que, consejo bueno, para darles. Sí, lo Si les escucho. parece, antes de seguir adelante, porque tenemos mucho en el programa para compartir con ustedes, les cuento que Cortifaz apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y además las medidas correspondientes de protección contra el coronavirus. Coloca los mejores motores y con solo un botón su cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina y todo sin trabajo de albañilería. Vean. Cortinas de aluminio con aislación, portones basculantes con motor y a control remoto, así como Petro y Cairo, y modernizate con Cortifaz. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Seguimos adelante con la tarde de casa, como les habíamos dicho ya.
tenemos pronto el primer contacto para saludar a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Mucho para hablar, lo decía Maggie más temprano, el Sindicato Médico del Uruguay también está teniendo su postura y su complicación con respecto a toda la temática que tiene que ver con el COVID-19, el crecimiento de los casos, y es por eso que nos pareció muy pertinente invitar a la doctora Zaida Arteta, dirigente del Sindicato Médico del Uruguay, a quien ya tenemos en pantalla. Bienvenida, un gusto saludarla. Sí, Vero, y me sumo primero que nada a lo que tiene que ver con el saludo por el fallecimiento de Enrique Soto, integrante del Sindicato Médico del Uruguay, en esta jornada que también estuvo marcada por esa noticia que también tiene que ver con el COVID-19. Perdón la interrupción, Zaida. Sí, buenas tardes a las dos y a toda la audiencia. Sí, la verdad es un día muy especial para nosotros. Esto nos ha golpeado muchísimo porque el doctor Soto es un compañero de trabajo, de militancia, una persona muy especial en muchos sentidos y bueno, la verdad que es un día muy complejo. Va el abrazo para la familia, para todos los afectos, pero también para los de todas las familias que lamentablemente han tenido que perder a un ser querido. Es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy, porque es verdad que cuando pegas fuerte es cuando es más cercano, pero cada una de esas muertes van doliendo en el corazón y cómo va creciendo ese número, ¿verdad? Sí, bueno, es lo que tenemos que tratar de evitar a través de distintas acciones, ¿no? En eso estamos. ¿Cómo está viviendo el Sindicato Médico del Uruguay estos últimos días en los cuales evidentemente está creciendo exponencialmente la cantidad de casos, en los cuales mucho se ha hablado de que no solamente es el número de camas de CTI lo que importa, sino la cantidad de personal que esté preparado y no en cuarentenado y no enfermo para poder atenderlos? Bueno, nosotros estamos viviendo esta situación con mucha preocupación, al igual que hemos vivido todas las etapas de esta epidemia, de esta situación en Uruguay desde el inicio, intentando colaborar desde nuestro lugar, desde el lugar sindical, gremial y de las sociedades científicas. En el día de hoy hay una reunión con todas las sociedades científicas en un plenario, en un comité de emergencia que funciona desde el inicio de la pandemia, que se reúne a veces más seguido, a veces menos seguido, pero que ahora estamos nuevamente reuniéndonos para intentar colaborar e intentar, bueno, mejorar la respuesta del sistema de salud y del país todo a este problema que estamos viviendo, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema y no negar la situación, ¿no? En esa postura de reconocer el problema, también, y relacionado a lo que veníamos hablando recién, uno de los objetivos estatutarios, diría yo, pero además porque es obvio, del Sindicato Médico del Uruguay, es la protección de los médicos y de los trabajadores de la salud para que puedan también ser parte de la respuesta de la pandemia, ¿no? Con algunos temas de comunicación. Necesitamos que la... Hola. Ahora hola, sí. hola. Se ve Perdón. que por un momentito se desconectó. No, pero te estamos viendo. Que necesitamos que haya el lugar adecuado de trabajo, la ventilación, los equipos de protección personal, los mecanismos de supervisión y de contralor para que las personas que trabajan en la salud, además de cumplir con los, por supuesto, como cualquier persona también podrían llegar a romperlos y entonces exponerse, que en realidad deben también las instituciones y el país asegurar que esté todos estos protocolos cumpliéndose y protegiendo a los trabajadores de la salud, porque son, como decían ustedes, quienes van a dar la respuesta alrededor de los recursos materiales, claro. Porque la cama, el monitor y los medicamentos no son suficientes, necesitamos personal capacitado para poder dar esta respuesta y eso también puede tener límite en el caso de que muchos se enfermen o haya problemas en ese sentido. Zaida, hay integrantes del SMU que conforman el GACH también. En base a esta reunión del grupo científico, de las sociedades científicas, ¿va a haber algún aporte que se traslade al grupo asesor científico que está asesorando al gobierno? Nosotros estamos trabajando, sí, en algunas propuestas, que la idea es, como todas las veces, mostrárselas, pasárselas
al Ministerio de Salud Pública en primera instancia, como porque es el órgano rector y es quien tiene esta responsabilidad, también a los otros gremios, a las empresas y al gobierno, sí. ¿Y de qué, la idea es esa. ¿Y de qué tipo van a ser estas, o por lo menos recomendaciones o puntos de vista que entienden ustedes que puede aportar para este momento? Son propuestas similares a las que hemos hecho en otras ocasiones. No hay por nada ejemplo, nuevo. la reorganización. Nuevo es la situación en la que estamos. Exacto. El multiempleo, por ejemplo, sigue existiendo. Claro. Sigue existiendo de la misma manera que existía hace meses. Hace 10 meses que estamos en esta situación y no ha habido reorganización de los recursos humanos para que médicos, en vez de trabajar 5 horas en cada mutualista, trabajen en una sola, todas las horas. Porque si esa persona se en cuarentena o es contacto de COVID o es positivo para COVID, está trabajando en 5 lugares distintos. Entonces, esa propuesta que está hecha desde marzo en realidad no se ha llevado a cabo. Son algunas cosas. Por ejemplo, el testeo. Nosotros hicimos una fuerte campaña para que el país tuviera esta disponibilidad de test. Hoy está sucediendo que el sistema de testeo y la capacidad de testeo del país está desbordada por el número de casos y contactos que tienen que testearse. Por eso las demoras en el sistema de salud, porque los laboratorios no están pudiendo dar abasto. Para eso tiene que haber una contingencia. Tiene que decir, bueno, de esta manera voy a aumentar el tanto por ciento el número de posibilidades de testeo, porque si no, cada caso también lo corremos de atrás, no solo en el rastreo, también en el testeo, en el resultado del testeo. Claro. O sea, la responsabilidad de esto no es solo de la población que hace una fiesta clandestina, que también, ¿no? Sí, sí. También es de la respuesta del sistema, de cuánta es. Que cuando había muy poquitos casos, la respuesta estaba holgada. Pero acá es donde vamos a probar cómo estaba de fuerte el sistema y cuál es la respuesta, ¿no? Lo primero es no negar, no decir que esto es igual que la gripe, que no pasa nada. Eso no... Es esa forma y que estamos haciendo alarmismo, que es algo que escuchamos también, no es alarmismo, es tener el sistema de contingencias de verdad robusto, ¿no? Doctora, ¿dónde está ese cuello de botella? Porque, por ejemplo, ese reclamo que ustedes están recordando ahora, que era que los profesionales puedan trabajar en un solo centro de salud, como usted lo decía, se está tratando desde marzo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es tan complicado de instrumentar? ¿Dónde está la traba? Bueno, es difícil de instrumentar, porque imagínense que cada profesional tiene un contrato con cada institución y la propuesta nuestra de los cargos de alta dedicación, que acabamos de firmar en el Consejo de Salario la semana pasada, pero que la tuvimos que sacar con tirabuzón a las empresas, porque no querían. El cargo de alta dedicación es eso, quizás yo tengo el mismo monto por mes de salario, y quizás trabajo las mismas horas, pero la diferencia es que en vez de estar corriendo de 4 lugares, estoy en un lugar. Y además puedo seguir los pacientes de otra manera porque tengo una continuidad diferente. Es eso. Ahora, básicamente, eso está simplificado, ¿no? Pero entonces, si estamos teniendo que pelearnos para sacar eso, imagínate en qué nivel estamos de implementación de este tipo de propuestas. También pasa con enfermería. Eso mismo quería consultar. Porque se han comunicado en varias oportunidades con nosotros, ya no solo la federación, sino la especialidad de enfermería, para señalar las situaciones que están viviendo y también los mismos problemas que tienen los médicos a nivel del sistema de salud. En este momento es un grupo íntegro, un conjunto que va para el mismo lado. Enfermeros, nurses, médicos. Claro, no es desconociendo las fortalezas del sistema, pero el sistema tiene algunas debilidades. Esa es una. Que un enfermero trabaje en 2 o 3 lugares es una debilidad. Que el sector público tenga menor respuesta domiciliaria, de atención domiciliaria, que el sector privado, también es una debilidad y eso deberíamos poder complementarlo, deberíamos tener sistemas, ¿no? que reordenen la atención a las personas independientemente de quién es el prestador, independientemente de quién lo paga, pero esto es necesariamente, si no se da una respuesta unificada, cuando empieza a haber número aumentado de casos, empiezan a pasar estas cosas. El test demora, el médico no va a la casa. ¿Entienden? O sea, claro. Es esa organización la que creemos que es fundamental. Para hacernos una composición de la situación hoy, ¿qué porcentaje de los médicos, por ejemplo, no están a disposición por estar en cuarentena o estar directamente afectados? Porque se habla del número de quienes están enfermos, pero no de quienes quedan en cuarentena por contacto, por ejemplo.
no tengo ese dato, pero son muchos. Tenemos servicios enteros afectados, teniendo que bajar la capacidad de respuesta, tanto de test diagnóstico como el laboratorio, como policlínicas, como por cambiar a personas de lugar, o sea, por afectación en ese sentido. ¿Eso es a nivel país o particularmente en algunas zonas? Bueno, eso pasa en algunos centros, pasa, porque en general a veces los contactos son compañeros de trabajo y bueno, a veces se usan los equipos de protección personal para atender a las personas, pero por ejemplo entre los médicos hay cuartos médicos. Vamos a poner un CTI donde el cuarto médico tiene 4 camas y es muy chico. Entonces no hay manera de que esas personas no sean contacto. Compartieron la guardia. Claro. Entonces si compartieron, o sea, no es que la persona va a hacer algo para que rompa las medidas de prevención, pero lo que tiene que hacer es irse de su lugar de trabajo. ¿Cómo hace si tiene que hacer una guardia presencial y el lugar donde tiene que estar es de 2x2? Claro. ¿Entienden? Con otras Claro. 4 personas. Ahí no hay manera de tener los 2 metros. Entonces, por eso digo que es necesario pensar en clave de protección del personal de salud. Específicamente puedo hablar de los médicos, pero es para todo el personal de salud. Todos los trabajadores de la salud estamos en esta situación, donde en realidad es verdad que hay una responsabilidad individual de cumplir con todas las medidas de prevención, y eso está clarísimo, pero también institucional y también del gobierno, de que todo eso se cumpla, por ejemplo, en eso que es simple, que es el lugar donde la persona tiene que atender y estar, ¿no? Zaida, ¿ustedes siguen esto que se viene haciendo también respecto a los cálculos de cómo vendrían los casos de mantenerse esta tendencia? Nosotros no hacemos nuestras propias cuentas, nosotros se basan en los informes del GACH. Claro, del GIAD, del GACH, sí, nosotros participamos de algunos de nosotros de esas discusiones y vemos con gran preocupación el aumento del número de casos. Digo, porque claramente hay algunas teorías que están manejando que de mantenerse esta situación, este domingo o el otro a lo sumo, llegaríamos a los 1000 casos diarios. Y es probable, porque nosotros estamos viendo la foto de las personas que se adquirieron y que son positivas de varios días atrás. O sea, uno sí frena porque pone a las personas separadas de maneras de que no haya más contactos. La frenada esa tiene mucha latencia, porque recién voy a ver eso capaz que hasta en un mes después. No es algo inmediato. Entonces sí, es posible que en realidad ya estén con COVID personas asintomáticas que van a desarrollar síntomas que son productos de las que hoy tenemos ya diagnosticadas y algunas que no hayamos diagnosticado por algún motivo, y justamente aumenta el número de personas ahora, muy rápidamente. Eso es lo que venimos viendo. Siendo tu especialidad, sos infectóloga, ¿no? Sí. Bien. Sé que en varias oportunidades te hemos consultado respecto a cuáles serían las mejores medidas desde el sindicato médico. Pero como infectóloga, conociendo esta realidad y viendo la situación en la que estamos, si tú tuvieras que dar tu punto de vista respecto a cuáles son los pasos para que hoy se frene el COVID en nuestro país, ¿podés darnos una visión como infectóloga, no la visión del SMU, una visión responsable, pero... El número de casos viene aumentando de una manera que si no bajamos el contacto entre personas, no lo vamos a frenar y va a ser cada vez mayor y posiblemente tengamos problemas graves de funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la respuesta es disminuir la interacción entre las personas. Y cuando haya interacción, cumplir con los protocolos. Bien. Ese disminuir la interacción, si le vamos a llamar cuarentena, si le vamos a llamar lockdown, si le vamos a llamar, o si no le vamos a llamar nada, no le vamos a poner nombre, no lo sé, eso no corresponde que lo diga yo, porque sería, me parece algo quizás apresurado. Mi opinión es que debemos disminuir rápidamente la interacción entre las personas. Doctora, y que cuando es imprescindible tenerla, bueno, en ese caso, usar las medidas de protección. Pero también es verdad, como obviamente es una discusión que ustedes la tienen muy clara también es verdad que si nosotros normatizamos cosas,
vamos a dejar a muchas personas en una situación de mayor vulnerabilidad social y económica, y si no atendemos esa situación, es muy difícil decir que no pueden interaccionar con nadie, o sea, decirle quédate en casa, no podés trabajar, porque no tenés forma de hacer un teletrabajo, o porque no tenés un trabajo formal, o porque etcétera, ¿no? Y no hay otra respuesta a eso, o sea, y no hay una... No quiero poner nombres porque no quiero identificar esto ni politizarlo, simplemente digo que es algo bastante obvio también, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que bajar la interacción social, y a quien les corresponde decir cómo, bueno, es eso, hay que ver cómo. Y además, cuando cumplamos con la interacción social, cuando tengamos que tener interacción entre personas de forma física, bueno, ahí hay que hacerlo extremando los protocolos. Está claro que están muy claros y muy difundidos. Sin lugar a dudas, y que mucho hincapié también se estaba haciendo en las últimas horas en que es todo el protocolo, que no es solo me pongo tapabocas o solo mantengo la distancia, sino que hay que cumplir con todo. Pero no quería dejar de tocar otro tema que viene de la mano, por supuesto con el COVID-19 que se está llevando toda la atención ahora, pero que también preocupa, y es el retraso en otras asistencias, como por ejemplo continúa la postergación de cirugías, se están retrasando coordinaciones y por supuesto hay personas que tienen otras patologías también graves e importantes que nos preguntan constantemente sobre eso. ¿Qué tanto los preocupa a ustedes y qué tanto se va a complicar luego cuando haya que ponerse al día con todo eso? Nos preocupa muchísimo a nosotros, porque eso se ve también, ¿no? Las personas que no vemos, las personas que no van a la policlínica porque les hacemos consulta telefónica, en el mejor de los casos, porque hay sectores dentro del sector público donde no tienen los colegas, no tienen los teléfonos ni siquiera para hacer, o sea, no tienen el aparato teléfono, donde muchas veces en el sector público no están la capacidad de llamar a las personas o hacer una teleconsulta, una consulta telefónica. Entonces, eso nos preocupa muchísimo y también forma parte de la organización del sistema de salud y también depende del Ministerio de Salud Pública y de los prestadores. La respuesta que ha tenido el país, básicamente, que ha sido muy buena, mucha de esta respuesta está basada en la respuesta de lo que han trabajado también los prestadores, los equipos de seguimiento, no solo del Ministerio de Salud, sino también en cada uno de los prestadores, tanto en ACE como en las mutualistas. Hemos trabajado muchísimo. Lo que sucede ahora es que con este aumento del número de casos, donde estamos vislumbrando que el trabajo, en vez de disminuir, hay que redoblarlo, ¿no? Necesitamos directivas claras, necesitamos la población empoderada, sabiendo cuándo tiene que quedarse en su casa, cuándo tiene que salir y cuándo tiene que suspender una actividad social y cuándo la puede hacer, porque es, o sea, como trabajar todos en el mismo sentido. Pero es evidente que tenemos que ir a algunas medidas un poco más duras de distanciamiento, por más que vengan las fiestas, es así lo diría yo, por más que vengan las fiestas. Hay un video que hicieron unos colegas de la generación 88 de la UDELAR, que es muy interesante, que está colgado en redes, que dice regalanos, no me regales nada, solo regalame una fiesta, una juntada menos, una fiesta menos. Zaida, estamos con algunas dificultades de comunicación. Te vemos en cámara lenta, para que te das una idea. En slow. Ahí está. Zaida, el agradecimiento como siempre... Ahí quedó del todo congelada, creo. A ver, ¿nos escuchás bien? Yo te escucho. Bien. Nada, queríamos agradecerte como siempre. Tu rostro creo que ya es amigo aquí en La Tarde en Casa y sobre todo para los televidentes, porque es bueno siempre tener una visión del sindicato médico, una visión como infectóloga, sobre todo en este momento que explotaron los casos, lo han dicho, el aumento fue exponencial, hay anuncios el próximo jueves, hoy hubo reunión por la vacuna, vamos a ver cómo continúa todo esto y bueno, seguiremos en contacto, así que el agradecimiento nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Y la importancia también, lo comentábamos, ¿no? Pensar, bueno, quizás estas fiestas no estemos tan juntos, pero con el objetivo de poder seguir todos juntos, que no quede nadie en el camino. Y parece duro a veces, sí, Navidad, sí, fin de año, pero lo importante es que después podamos estar todos. Con esto nos vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Ya volvemos.
Seguimos compartiendo esta tarde en casa. En instantes nada más vamos a estar en diálogo también y obviamente para seguir abordando lo que está sucediendo con el doctor Henry Albornoz, que es infectólogo integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública. Pero antes, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, Crédito Uruguayo ya. Y ya que estamos hablando del uruguayo, yo les paso este recuerdo. Tiene que estar siempre presente en todo, sobre todo a la hora de hacer nuestras compras, porque siempre hay que buscar productos uruguayos porque defienden la economía y a nuestro país. Tenemos productos de calidad, muchas empresas nacionales que se esfuerzan día a día para darnos lo mejor por calidad, por precio y porque somos uruguayas. Elegí lo nuestro, lo uruguayo. Estas empresas ya lo eligieron. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay. Frío Pan, 100% uruguayo sin conservantes. Productos porcinos, Los Dos Carlitos. Artesanos por naturaleza. Pastas congeladas, La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. 4 minutos están pasando de las 3 de la tarde, se los habíamos anunciado, tenemos un contacto con el doctor Henry Albornoz, que como les decía Maggie, es infectólogo, integrante además del Comité de Gestión de Crisis del MSP, seguro ya lo vamos a estar viendo en pantalla, ya lo tenemos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por recibirnos esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a la teleaudiencia. Muchísimas gracias y bueno, el tema que nos compete por supuesto es este aumento de los casos del COVID-19. Ya invitamos además a todos en sus casas a aprovechar su expertise para que si quieren hacer alguna pregunta nos la tramitan, se las vamos a hacer llegar. Pero primero quisiéramos tener su evaluación acerca de la situación que estamos viviendo en estas últimas horas con este aumento exponencial de casos de COVID-19, con esta preocupación, lo estábamos escuchando, de los médicos en general, del gobierno, de la población y de toda la sociedad con respecto sobre todo a lo que puede pasar. Bien, bueno, creo que es claro, toda la población está al tanto seguramente. Venimos en una etapa de crecimiento del número de casos, obviamente cambió nuestra situación epidemiológica. Esto ocurrió fundamentalmente, primero lentamente en los últimos 2 meses, pero en estas últimas 3-4 semanas ha habido una aceleración muy importante que es lo que muy bien transmitías, de que entramos en una fase de crecimiento exponencial de los casos. Y de hecho, con los resultados de ayer, el punto es que Uruguay como país pasó de una situación en la cual en una de las escalas para valorar el riesgo estábamos en una situación amarilla y pasamos a una situación naranja, lo cual, digamos, es como un extremo más en el semáforo, un paso más en este semáforo de alertas. Y esa es la situación y además lo venimos realizando en un periodo de tiempo relativamente corto, con un impulso muy importante. Entonces, esa dinámica de crecimiento que venimos teniendo muestra que esto se va a mantener por lo menos por una semana. Como integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública, me imagino que esta semana son reuniones clave en momentos de mucha preocupación. De hecho, ayer hizo algunos anuncios a través de su presidente, el aumento de camas de CTI justamente para fortalecer el sistema, la apertura de un nuevo CTI en el departamento de Canelones. ¿Qué más se está previendo a nivel gubernamental, a nivel del Ministerio de Salud Pública, de cara a hacer frente a esta crisis? El ministro ya ha hecho conferencias, ha brindado datos. ¿Qué más falta exponer tal vez, o por lo menos recomendar, para ir modificando un poco este paso a paso, el día a día que estamos teniendo? Bueno, obviamente se están evaluando y nosotros somos un comité asesor, pero la toma de decisiones obviamente queda en las autoridades.
se están reevaluando algunas cosas, se retomaron algunos otros elementos como son nuevamente otra etapa de capacitación para personas que puedan, del personal de salud, que puedan eventualmente colaborar en el desempeño de actividades si es necesario el incremento de camas de unidades de cuidado intensivo y ampliarlas ante una eventualidad de una sobrecarga extrema del sistema de salud. Se están, obviamente ustedes transmitieron esas informaciones que se dio desde ACE, y se continúa monitorizando la situación a nivel de los prestadores. Uruguay tiene, en cuanto a disponibilidad de camas de cuidado intensivo, cifras que son bastante buenas si las comparamos con la región, y no es hoy el problema más importante, digamos. Hoy no tenemos saturadas las camas de cuidado intensivo, la ocupación todavía permite pensar de que tenemos buena disponibilidad de camas y un colchón, diría uno, para atender a esta situación, pero como estas cosas transcurren muy rápidamente y uno cuando ve la situación de hoy, es muy difícil predecir cuál va a ser la situación necesariamente en 3 o 4 semanas, porque estos cambios son muy dinámicos y este crecimiento puede seguir siendo o tomar una forma más rápida aún de la que ha venido tomando. Entonces es necesario estar muy atento e implementar esas cosas. A nivel del sistema hoy, digamos, la sobrecarga está fundamentalmente, y es a lo que se ha tratado de dar respuesta, en la accesibilidad y en la posibilidad de hacer en forma rápida y en plazos adecuados la toma de los hisopados y procesar esos estudios para tener el resultado. Digamos que ese es un poco como el mayor estrés que tiene el sistema de salud en este momento. Doctor, pero también se estaba hablando del estrés, por ejemplo, en cuanto al personal, porque usted decía estamos tranquilos con las camas de CTI, lo hablábamos hace minutos con Say Arteta del Sindicato Médico del Uruguay, que si están las camas pero no está el personal por estar en cuarentena o por estar afectado por el COVID, la situación es la misma. ¿Qué pasa con eso? Sí, sin duda. Ayer teníamos 155 integrantes de personal de salud cursando en etapa activa de la enfermedad, que es un número, digo, manejable a nivel del sistema. Lo que pasa que lo que hay que tener presente es que por cada uno de esos 150 que están cursando la enfermedad, tenemos varias personas que son compañeros de trabajo, que tuvieron exposiciones en el mismo contacto y que están en cuarentena. Claro. Entonces, eso también genera ese estrés que usted hablaba de la eventual dificultad que podemos tener en la cobertura de servicios si estos números en el personal de salud crecen, porque eso obliga no solo a que se deje de trabajar la persona que está enferma, sino los contactos laborales estrechos. ¿Pero qué tan cerca estamos de eso? ¿Perdón? ¿Qué tan cerca estamos de eso? No, creo que con estas cifras que tenemos, el sistema todavía tiene un colchón para brindar la cobertura. El tema es que en estos últimos días también se han ido tomando otras decisiones en cuanto a disponibilizar más recursos humanos para atender esta situación y que no falten obviamente los recursos humanos. Pero hoy no es la situación, digamos, predominante en el sistema, ¿no? Doctor, a nivel de contagio del virus, se lo preguntaba también a Zaida Arteta, hay cálculos de expertos del GACH que señalan que en estos días hemos incrementado notoriamente o exponencialmente, como se dice por estos días, la cantidad de casos de contagios confirmados por día. ¿Podríamos llegar a cuánto en la próxima semana de mantenerse estas cifras? Y ya aprovecho a consultarle qué tipo de medidas drásticas, o por lo menos si su postura es de medida drástica para evitar
continuar con estos niveles de contagios? Porque hoy La Diaria hacía una crónica muy interesante de las diferentes posturas y comparándolo con el resto del mundo, por ejemplo con Australia, por ejemplo con Alemania, por ejemplo con lo que está sucediendo en nuestro país, cómo han incidido las medidas también. Digo, un abordaje un poco más específico acerca de lo que es el nivel de contagio para que la población también lo tenga en cuenta. Hoy veía una especie de propaganda española que llamaba mucho, los españoles son muy de ir a la sensibilidad también de la población para los siniestros de tránsito, en este caso del COVID también. Digo, ¿qué panorama tenemos a esta altura a nivel de contagios, de cómo continúan los próximos días y también esas medidas? ¿Cuál sería el abordaje que hay que hacer? Bien, respecto al número de contagios, ha venido creciendo, obviamente. Creo que el número de ayer es un poco más bajo que lo que probablemente por un efecto fin de semana. Eso lo hemos visto reiteradamente, que frecuentemente los lunes hay un número más bajo de casos porque la mayoría de esos test reflejan los estudios realizados el domingo. Creo que hay que ver los valores de hoy. De cualquier manera, estamos en lo que se habla de que el tiempo de duplicación de los casos está entre los 10 y 12 días. O sea que si mantenemos estas cifras, es probable que en el entorno de 10 días estemos llegando a un promedio quizás del entorno de los 600 o 700 casos por día si se mantiene esta dinámica. El problema es que no frecuentemente se mantiene esta dinámica. ¿Aumenta? Y esto de que, claro, hoy estamos en periodos de 10 días, 12 días, pero en la medida que los casos aumentan y si tenemos más dispersión del virus, ese periodo se puede acortar. Entonces podríamos estar antes de ese plazo que yo le decía en esos números promedios de casos. En cuanto a lo que es esperable, no es esperable que el número de casos empiece a bajar rápidamente. Lo más optimista podría ser que llegara a estabilizarse, pero tampoco ese optimismo es esperable para el curso de las próximas 2 semanas. Pero con este escenario, ¿todavía sin anunciar las medidas o con las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno? Que se estabilicen las cifras. Bien, las medidas que se vayan a tomar y que realmente puedan impactar sobre la movilidad y sobre la transmisión, demoran en el entorno de 2 a 3 semanas para verse los efectos. No van a ser inmediatos, porque de hecho los números que está viendo hoy son transmisiones que ocurrieron en el entorno de 1 semana para atrás. Claro. Entonces, los números de 1 semana van a reflejar probablemente un poco la situación de hoy y la situación de los días previos. Entonces, cualquier medida que se tome tiene un periodo de tiempo en el cual todavía no se ven los efectos. Claro. O sea que las que se puedan anunciar van a empezar a tener efecto en el entorno de las 2 semanas o 3 semanas para adelante. Doctor, todo esto que usted está diciendo va muy de la mano y en línea con otra de las grandes preocupaciones, que es justamente la posibilidad de seguir el trazo epidemiológico de los casos, que fue en las primeras etapas la gran virtud que permitió a Uruguay, en cierta forma, entre otros factores, tener los números que teníamos, pero que ahora se dificulta, más allá de que creció el número de rastreadores con los del Ministerio de Defensa, con los estudiantes de medicina, también incluso con médicos jubilados. El número llegó creo que a 220, si no me equivoco, aproximadamente, pero ¿son suficientes hoy por hoy? ¿Están pudiendo con toda esta cantidad de casos? El problema es muy bien lo que tú planteas. En la medida que aumentan el número de casos y que estos números de casos se producen en un contexto de mucha movilidad y muchos contactos, cada caso nuevo identificado tiene muchos contactos para realizar el seguimiento y eso empieza a dificultar ese seguimiento e identificar cuál fue la exposición. De hecho, en los informes del Ministerio de Salud Pública de semanas anteriores estábamos en el entorno de que el 12, 13, 15% de los casos que se estaban identificando tenían
una fuente identificada, o sea, sabíamos cuál había sido la situación de exposición a partir de la cual la persona había adquirido el virus, y en el último informe eso subió al 22% como país, o sea que tuvimos un salto de eso. Y eso viene de la mano del hecho de que, ya se dijo, pero al principio, en las primeras semanas de la pandemia, por cada caso se identificaban entre 4, 5, 6 contactos. Unos meses después pasamos a una situación de alrededor de 12 contactos y ahora estamos por encima de los 20 a 25 contactos. Y en algunas situaciones llegamos al extremo de más de 100 contactos. O sea que, obviamente, eso deja claro que, si bien fue muy exitoso hasta este momento el tema del seguimiento de los contactos, poder identificarlos tempranamente, indicarles la cuarentena y poder hisoparlos, cuando uno entra en esta etapa de crecimiento así, ese proceso se vuelve muy difícil y existe siempre la posibilidad de perder algunos contactos que después se vuelvan positivos y generen cadenas de transmisión que uno no identificó. Eso es así y estamos en una situación en la cual eso puede estar empezando a pasar. De hecho, probablemente se pueda reflejar en ese guarismo que yo les decía de un 22 y algo % de casos nuevos en los cuales no estamos identificando la fuente de transmisión. Doctor, no quiero dejar de contestar un poco la pregunta anterior, que era respecto a si hay que ser, digamos, más agresivos en cuanto a las medidas, o si con la situación que tenemos y las medidas que se tomaron se puede ser más contemplativo. En realidad no hay una decisión fácil para eso. Cualquier decisión que se tome, digamos, perjudica algunos aspectos y beneficia a otros. Obviamente, desde el punto de vista sanitario, sería quizás la decisión más justificable. Decir, bueno, yo tengo una situación de transmisión y un crecimiento que me empieza a preocupar y probablemente poner en riesgo la situación que venimos teniendo, y este crecimiento es difícil de predecir mucho tiempo para adelante. O sea, yo puedo predecir a corto plazo, pero no sé qué va a pasar 8 o 12 semanas después. Entonces, esa puede ser un argumento para tomar decisiones muy drásticas. Pero por otro lado, tener presente que esas decisiones drásticas siempre perjudican a otras personas. Totalmente, ¿no? El aspecto económico ha sido fundamental y siempre ha estado sobre la mesa, que hay personas que viven del día a día, y Say Arteta lo mencionaba más temprano también, donde no se le puede decir, haga teletrabajo señor o señora, porque no pueden hacer frente a esa realidad. Eso está clarísimo y ese seguramente es uno de los puntos clave para que el gobierno vea de qué manera ajustar esas perillas famosas que se ha hablado desde marzo. No quiero dejar de consultarle tampoco a Albornoz, aprovechando estos minutos que tenemos en vivo, trasladarles muchísimas consultas que llegan de los televidentes respecto al tiempo y la demora que hay en que se les brinde el resultado del test. Sí sabemos, y creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de todos estos meses, que hay un periodo ventana para realizar el test, que es de aproximadamente 5 días desde que se tuvo contacto con el positivo, o que si se tienen los síntomas lleva determinada cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el resultado de los test? ¿Cuánto deberían demorar aproximadamente? Y la otra es, ¿el sistema está preparado a nivel de laboratorio, sobre todo, para poder hacer frente a esos cerca de 10.000, 15.000 test que se estaban pensando diarios? Bien. La limitante más importante que estamos teniendo no es en el procesamiento en el laboratorio, en la logística de llegar a tiempo para realizar el test y la logística que eso implica en cuanto al traslado de la muestra y llegar a todas las personas que necesitan el test. Obviamente que lo ideal, si alguien está con síntomas, lo que tiene que hacer es consultar a su prestador, mantenerse en su casa, ya tomar las precauciones para evitar la dispersión a otras personas, y lo ideal sería que ese resultado en alguien que está con síntomas se pudiera procesar en la próxima
las 24 a 48 horas. Eso, estamos Hoy teniendo alguna no dificultad, Albornoz, porque seguramente le están cayendo muchos mensajes de WhatsApp, de texto y demás, y hacen como una interferencia. Usted decía que desde que tiene los síntomas, 24, 48 horas después se tendría que hacer el test. Sí, esa sería la etapa Bien. ideal para poder dar una respuesta y confirmar o alejar la posibilidad de que esa persona realmente esté cursando una infección por COVID-19, por SARS-CoV o, digamos, la enfermedad COVID-19. Eso hoy probablemente no nos está ocurriendo o le está ocurriendo a la minoría de los casos. Eso es muy importante porque una vez confirmado eso, lo ideal es poder identificar todos los casos que estuvieron expuestos, a todas las personas que estuvieron expuestas y que eventualmente se pueden volver casos rápidamente. Lo ideal es que la identificación de todos esos contactos pudiera ser en el entorno de las 24 horas. Eso sería lo ideal. En la medida que estamos en esta fase de crecimiento, probablemente no lo estamos pudiendo hacer en una proporción importante de los casos, y esto es parte de lo que también, en cierta medida, puede contribuir a la transmisión. Eso es cuando alguien tiene síntomas. El otro punto es cuando alguien tuvo una exposición y yo quiero distinguir si adquirió o no el virus, aunque esté asintomático. Para eso tenemos un plazo de tiempo y lo ideal es que las personas que tuvieron exposición no se disculpen antes de los 7 días de haber tenido ese contacto, porque ese es el momento en que tenemos más chance de identificarlo, tener una situación más definitiva, diría yo, en cuanto a si adquirió o no el virus. Doctor Henry Albornoz, clarísimo, como siempre, le agradecemos muchísimo por estos minutos. ¿Y por cuántas supuesto, dudas que nos claro, queda muchísimo para hablar, pero lamentablemente lo que no nos queda ya es tiempo. Doctor Henry Albornoz, infectólogo, además integrante del Comité de Gestión de Crisis del MSP, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, un placer, Albornoz. gracias. Bueno, la verdad quedan dudas. A mí, por ejemplo, hay una de las dudas que tengo. ¿El virus ha mutado? ¿El virus está siendo más agresivo? Bueno, son algunas de las cosas, pero lo importante también es las dudas que tienen los televidentes, el tema de los hisopados, las demoras. Ha sido constante a lo largo de esta última semana las denuncias por demoras que han tenido a nivel del sistema de salud, principalmente en las mutualistas. Así que bueno, vamos a compartir una pausa. Pero antes, tengo un consejo para ustedes. ¿Cómo no? Muy importante, porque llegó el momento de renovarse con Plusbel. Compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus 3 variedades. Largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Vean. Control Frizz, pelo fácil de manejar y sin frizz. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plusbel Esencia. Compartir es lindo. Bueno, y seguimos compartiendo esta tarde en casa. Nubosa, fría, por momentos llueve. Viento. Y deja el Yo las palmeritas así hacen el... Sí, no, acá tenemos... Tal cual. Roque es una cosa que siempre está atento a toda la jugada. Yo creo que tiene como 20 dedos. Sí, no, pero aparte, ¿cómo los tiene todos los sonidos tan preparados? Y también hay mosquitos que siguen apareciendo. Y una mega mosca que se atraviesa cada tanto. No estamos solas. No, y lo que pasa es que acá hemos mantenido siempre los ambientes ventilados. Y bueno, es lo que sucede. Esa es la también. mosca, vio, aterrizando. Más, en cualquier momento, la típica que estás hablando. No, yo a veces, sí, me viene y estoy... Es claro. eso, evitando que salga el mosquito. No estamos mal. Bueno. Por ahí, por ahí. Un poco. Pero bueno, seguimos hablando, en este caso de medio ambiente, de turismo, porque estuviste por allí dialogando con... Exacto. En realidad, es lo que se estaba presentando hace un ratito nada más, es un portal que tiene que ver con turismo, que tiene que ver con el Ministerio de Turismo y también con el Ministerio de Ambiente. Vieron que ahora lo más importante de todo es poder visitar lugares al aire libre, poder disfrutarlos. Lógicamente no pudimos estar en el lanzamiento, pero sí estamos en contacto con el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, con Gerardo Amarilla, para que nos cuente de qué se trata este portal que da sus primeros pasos y que tiene mucha información para nosotros. Y ya lo tenemos en pantalla, subsecretario, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica y Magdalena, un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, muy felices porque hoy se presentó esta iniciativa que tiene que ver con este mundo que nos ha tocado vivir y este momento tan especial de la pandemia que nos ha afectado a todos. Y que bueno, en el medio de una crisis hay que buscar las oportunidades, así que estuvimos trabajando con técnicos del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Turismo y también con autoridades de salud pública, de Antel, y estamos presentando el día de hoy esta iniciativa que es Destinos Naturales, que es justamente la posibilidad de agregar a lo que es nuestra grilla natural de lugares turísticos, sobre todo en estas épocas del año donde todo el mundo piensa en las vacaciones, en la salida de fin de semana, en los días que nos tomamos para descansar y para recrearnos, integrar ahora espacios naturales, las áreas protegidas de nuestro país, que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que administra el Ministerio de Ambiente, y que tienen que ver con espacios para disfrutar, para pasear, y además con todas las seguridades, digamos, de un ambiente abierto, un ambiente con calidad y con seguridad desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Qué protocolos, más allá que son lugares abiertos, se deben tener en cuenta al momento de visitar tal vez estos lugares, que me imagino que en el portal están esa serie de recomendaciones? Sí, en el portal están justamente, en el portal Destinos Naturales, lo que intentamos en primer lugar es acercar a los ciudadanos, a los vecinos, a los uruguayos, los servicios que tiene cada lugar, dónde están, qué pueden ver, qué pueden hacer y qué servicios tienen, ¿no? De hospedaje, de comida, de paseos. ¿De aforo también en tiempo real, Amarilla? ¿Perdón? ¿De aforos también en tiempo real, por ejemplo? Bueno, todavía no está eso, estamos trabajando con Antel, porque ahí tenemos un tema que de alguna manera estos espacios, algunos de ellos son muy grandes, tienen miles de hectáreas, y no tienen un solo lugar de ingreso. Claro. O sea que ahí tenemos que trabajar un poquito más con Antel en ver de qué manera podemos mejorar la conectividad en toda el área y que la gente un poco también nos colabore en lo que es tal vez intentar en cada puerta de entrada una variación del ingreso de cada uno para que sepamos cuánta gente realmente está visitando ese lugar. Pero en principio son espacios muy amplios, son espacios muy grandes. Las medidas sanitarias están más que nada concentradas en los lugares de servicio. Esto es en las posadas, o en los restaurantes, o en los centros de información, que ahí sí el protocolo se agudiza porque evidentemente estamos en una situación un poco más crítica. Claro. Pero claro, cuando estamos en un espacio natural de cientos o de miles de hectáreas, creo que ahí naturalmente, para la redundancia, tenemos la capacidad de soportar mucha más gente. Amarilla, ¿cuál es el funcionamiento? Cuando uno entra al portal Destinos Naturales, se encuentra con un mapa y va pinchando, puede buscar, por ejemplo, Exacto. por hostel, por restaurante, por cómo funciona. Exacto, hoy tenemos el mapa de Uruguay con las 17 áreas protegidas que tenemos en el país, en diferentes departamentos, algunas que están en la costa del río Uruguay, algunas están en el centro del país, en Rivera, en 33, Cerro Largo, Flores, Rocha, y uno va buscando allí, entra al área, te dice más o menos la página qué tipo de espacio es, qué tipo de área protegida, qué categoría tiene, qué valores tiene ambientales, qué lugares tiene para conocer, y también ahí tiene todos los servicios, dónde te puedes quedar, dónde puedes comer, qué contactos tenés para hacer paseos, si querés hacer turismo aventura, canotaje, rappel, caminatas, cabalgatas, bueno, todos los servicios y las oportunidades, los diferentes guías para los senderos. Hay una serie de información con datos que es lo primero que tiene que tener un turista, ¿no? Mucha información porque no vas a salir de Montevideo y hacer capaz que 2 horas o 4 horas o 6 horas en auto sin saber realmente a dónde vas, claro, sin tener una reserva. Yo creo que como es un turismo nuevo, distinto, al que no estamos tal vez acostumbrados la mayoría de los uruguayos, la idea es ponerle a disposición todos los servicios con los que puede contar para que se pueda informar, para que pueda prever
y para que pueda disfrutar esos lugares que tienen un valor ambiental muy importante para el país y hay que cuidarlos, pero también hay que conocerlos y disfrutarlos. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Y bueno, la invitación a todos a que accedan a Destinos Naturales para conocer más detalles acerca de esta información que usted nos introduce y que bueno, va a ser muy útil en este momento Amarilla, que estamos viviendo. Solo le puedo decir un lugar que le haya llamado la atención tal vez de todos estos que para muchos sería desconocidos y que diga, bueno, este es uno que seguramente es un destino que los uruguayos desconocemos. El Valle Lunarejo. Ay, yo sabía que me iba a decir ese. Usted sabe que lo he visto en montones de colegas en redes sociales. ¿Y qué cosa más maravillosa que no parece Uruguay? Es espectacular. Les digo que hay cosas muy hermosas. Allí hay unos pozos de agua. Divinos. Hay unas caídas de agua que uno parece que no estuviera en el país. Tal cual. Pero les digo más. Hay algunas actividades lindas en la noche, algunos fogones que se arman. Y creo que nunca en mi vida vi una luna tan hermosa como una noche de una llena de ese lugar. Acá nos apuntan Quebrada de los Cuervos. Bueno, pero por ejemplo. Pero entramos ahora en polémica. No, porque la Quebrada de los Cuervos y algún lugar más de ese entorno, tal vez sean destinos más conocidos por los uruguayos, pero me parece que allá el norte del país estaba un poco desconocido. Sin duda. Podemos hacer una competencia y que los televidentes puedan opinar y votar por cuál sería el mejor lugar después que lo visiten. Y que manden fotos. Ahí va, muy importante. Exacto. Muy amable, Amarilla. Disculpe que la interrupción al final, pero me pareció un aporte interesante. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Qué lugar maravilloso, en No lo serio. conozco. He visto fotos y dije, ¿Fuiste? no puedo ¿Pudiste creer. ir o por No, foto? todavía no, pero es uno de los destinos Cuando que tengo termine la pendientes. pandemia, vamos. Bueno, si no cuidándonos con todos los recaudos, Con como todos se los dice recaudos. siempre. Bueno, tenemos que compartir rapidito la última pausa. Ya está el próximo invitado ya acompañándonos en estudios. Presta atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay. Obvio que hablamos de Sergio Puglia. Y usa queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras. Apto para celíacos. Muy importante en todas tus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Bueno, y seguimos compartiendo esta tarde en casa ya con invitados, como lo están viendo. Y recién, porque también vi que llegaban algunos mensajes preguntando el nombre de la película que mencioné hoy al principio, de una chiquilina de África, de algún país africano, no me acuerdo cuál era. ¿Uganda? Uganda. Una historia de superación a través del ajedrez. El nombre de la película es... La reina de Cat-Uwe, con W. Y lo mejor de todo esto es que estuvo en Uruguay. La protagonista real de esta historia estuvo en nuestro país. ¿Nos puede contar un poquitito sobre eso? Primero que nada, bienvenido, Roseli. Lo maté con la pregunta, pero fue tanto... un dato tan curioso que me encantó. Muchas gracias por la invitación. Les cuento, la joven estuvo de visita en Uruguay, es decir, traída por la Federación Uruguaya de Ajedrez. Entonces, en uno de los cines de Pocitos se proyectó la película gratuitamente para un montón de chicos de escuela. 800 niños vieron la película y escucharon y vieron esa vida que había vivido la chica y lo sintieron ahí mismo. La historia es altamente recomendable, de una historia de superación a través del ajedrez. Y bueno, es una muchacha no solo que de un origen humilde, sino es una persona muy afable ahora, que en definitiva es una estrella. Y ha habido una película en su homenaje, estuvimos cenando, compartiendo juntos. Y me pareció que fue muy útil, fue una muy buena inversión de la Federación Uruguaya de Ajedrez para más de 800 niños que vieron y tuvieron la posibilidad de ver a la persona cara a cara diciendo, esta persona salió en contexto extremadamente crítico y se superó. Hay unas escenas, por ejemplo, que ella para estudiar ajedrez, acá tenemos un libro, pero para estudiar ajedrez ella se tapaba abajo de las sábanas. Porque no sabía leer.
Y no Le enseñó la esposa del profesor, ¿no? Exactamente, no sabía leer, pero aparte para estudiar ajedrez lo hacía a través de... a la noche con apenas una vela debajo de la sábana. Es una historia que es muy recomendable. Y fue seguramente un encuentro de campeones, porque estamos hablando con Bernardo Rosselli, que es campeón uruguayo de ajedrez, presentación formal que faltaba para que sepan que es quien además escribió este libro, que es una verdadera maravilla y acerca del cual nos va a estar contando Viajando por el ajedrez uruguayo, una historia que va de 1980 a 1989, pero que por supuesto es mucho más amplia, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, y que es una disciplina que quizás, o un deporte, como lo decíamos más temprano, que quizás no es tan masivo, pero que apasiona de una forma única, ¿no? Bien, el ajedrez nosotros lo manejamos en un par de ópticas, el ajedrez competitivo y el ajedrez educativo. Entonces, dentro del ajedrez educativo, nosotros de los últimos 10 años, con excepción de este año, que es un año excepcional, hemos estado en más de 70 escuelas de tiempo completo de todo el país enseñando un ajedrez al servicio de la educación para intentar desarrollar las herramientas inherentes a los vinculadas al ajedrez hacia los chicos, ¿no? Pero bueno, este libro está vinculado fundamentalmente a las experiencias mías de viaje, dices viajando por el ajedrez uruguayo, porque de todos modos el ajedrez y la vida no deja de ser un viaje. Está basado también en el poema Ítaca del griego Constantino Cavafis, que está también en el libro ahí, donde nosotros hacemos todo un proceso y un viaje y un crecimiento. No se trata de llegar, se trata del proceso de vivir. Ustedes recordarán la frase del maestro Tavares. El camino es la recompensa. Exactamente, entonces uno va viviendo ese camino. Y a lo largo de más de 30 países y casi 40 años de viajes, yo voy desgranando algunas partidas que he jugado, donde he ganado, he perdido, empatado, pero lo importante es la enseñanza que me dejó, los errores que cometí. Aprendí tempranamente a escuchar, es decir, a escuchar a los que saben, a los mayores, no solo los que saben. Después aprendí que inclusive la verdad está en cualquier lado, no se sabe. No necesariamente tiene que saber mucho de ajedrez alguien para que te enseñe cosas. Entonces, en el proceso de aprendizaje, es una de las cosas que yo trato de plasmar en el libro. Y una cosa que intento e insisto mucho es en la competencia contra uno mismo. La gente cree que si yo paso y le gano a Verónica, a Magdalena, digo, yo ya pasé a ser buena ajedrecista. Y no se trata de eso, se trata de saber si yo soy mejor de lo que era el día de ayer. Entonces, ese es el mensaje que a los jóvenes que uno va a acercar al libro le quiere transmitir. Hablábamos incluso de que el ajedrez es mágica, es muy atrapante, pero que pasan cosas como la película que vio May o lo que está pasando ahora con esta serie Gambito de Dama, de la cual se está hablando mucho, que es como que lo traen al tapete. Eso está pasando ahora, justo llega también el libro. ¿Cómo ves vos a la sociedad uruguaya para con el ajedrez? Tú sabes que nosotros inmediatamente nos adaptamos cuando comenzó la pandemia y comenzamos a hacer campeonatos de ajedrez online. Asimismo, la Federación Uruguaya de Ajedrez hizo un acuerdo con el MEC y con la UDELAR para hacer clases de ajedrez online, para estar cerca de los amantes del ajedrez y tener un contacto, ya que no podíamos tener contacto presencial. Y hemos desgranado una serie de torneos, campeonatos interclubes, de juveniles, hemos jugado matches contra Rusia, contra Paraguay, con los jóvenes y demás, hasta inclusive jugamos la Olimpiada Mundial de Ajedrez Online. Participamos en la serie americana y tenemos algunos chicos que también participan. ¿Cómo le fue? Nosotros en la serie que nos tocaron 10 equipos y quedamos de quintos. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, Uruguay a nivel mundial hay 186 países afiliados a la Federación Internacional de Ajedrez. Uruguay está en lugar 70. Somos un país reconocido por la buena organización de eventos. Hemos realizado en 2017 campeonatos mundiales de ajedrez, panamericanos. Durante 10 años, todos los años hacemos un torneo. Y Uruguay lo que ha ganado es credibilidad. Lo que todavía no hemos logrado, y eso siempre es cosas, son milagros, que en una casilla del tablero del mundo, acá en Uruguay, aparezca un supertalento. Claro. Todavía no llegó. Pero de a poco se ha ido democratizando el ajedrez también, porque uno va al Sacude de Casaballe
y hay profesores de ajedrez y hay chicos que en pleno verano van allí a practicar y a jugar ajedrez. Entonces digo, ha llegado a barrios que tal vez en otros momentos no, bueno, están ahí, están presentes, en las escuelas. En las plazas a veces. Claro, en la intendencia. Eso está vinculado a el programa Ajedrez para la Convivencia del MEC, que funcionó muy bien, y vuelvo a decir, hasta infelizmente la pandemia por el tema del relacionamiento, pero es un programa que ha acercado el ajedrez a todos los barrios de Montevideo. A todos los barrios de Montevideo y a todo el país también, porque hay actividades a lo largo de todo el país. Nosotros tenemos 25 clubes afiliados a la Federación Uruguaya de Ajedrez y estamos en todos los departamentos. Es decir, las 70 escuelas de tiempo completo donde hay ajedrez están distribuidas en todo el territorio nacional. Entonces, el ajedrez está al alcance. El ajedrez aparte es un juego que es bastante económico y que dura mucho tiempo. Tú decías una cosa interesante, el ajedrez mágico. A mí me encanta el ajedrez porque es un misterio a develar en cada jugada. Y en el ajedrez educativo nosotros utilizamos lo siguiente. Yo hago una jugada y problematizo, el niño problematiza al niño que está enfrente. Yo estoy amenazando a este peón, el niño tiene que venir a resolver ese problema, tiene que decodificar y resolver el problema. Que no es una cosa que sucede normalmente con el docente y el niño, que siempre el docente problematiza al niño diciéndole un problemita aquí, un problemita allá. Pero acá es de niño a niño y que sin ayuda de nadie él tiene que tomar la decisión, no está el mamá, papá o gritándole a alguien de la tribuna qué es lo que tiene que hacer, no, él juega y toma su propia decisión. Y el ajedrez es fantástico porque después que termina la partida y uno se frustra o se genera, digamos, la expectativa de haber vencido, el resultado es el mismo, las piezas se desarman, se ponen adentro de la caja y no pasa nada. Entonces, el ajedrez como experiencia de vida, esa transferencia que hacemos de las vivencias del ajedrez a la vida, es una cosa que... ¿Es terapéutico, se podría decir también? También nosotros hemos tenido en algunas clínicas... Yo voy a tener que jugar clínicas, porque un día perdí y tiré toda la ficha. Bueno, pero la paciencia, ¿no? Es una buena enseñanza. Sí, pero lo que pasa es que eso obedece, justo escuchando a alguna persona que entendía mucho de psicología y psicología infantil, al niño no hay que dejarlo ganar siempre. Porque el resultado es que si no él va ganando, le damos grandes trofeos, grandes premios, pero después cuando se enfrentan en un momento... Las frustraciones. La frustración, y no hay nada más fácil y más sencillo que una frustración de un juego de ajedrez en la casa. Yo, por ejemplo, me hice ajedrecista, yo soy nacido en Carmelo, una familia de 9 hermanos, yo era el 7º, a mí me tocaba perder a casi todos los juegos, a casi todos. Pero en el ajedrez yo tenía que esforzarme mentalmente un poco más para tratar de quebrarlos y así, con cierta astucia, logré empezar a vencer a mis hermanos mayores que de por sí eran bastante buenos ajedrecistas. Mi viejo era el campeón del pueblo, mi viejo, Diego Rosselli, era un crack jugando al ajedrez. Entonces yo quería jugar con él y tratar de ganarle. Papá no tenía tanto tiempo para jugar al ajedrez con 7 niños, pero se las arreglaba. Se dividían los días, eso seguro. Seguro, le daba justo. Bernardo, realmente estoy segura, pero segurísima que después de esta entrevista y una vez que accedan a este libro, que ya está en librerías, va a haber muchos que se van a acercar porque tenés esa pasión que se iguala a la de jugar ajedrez que se transmite. Así que, Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Todos invitados a conocer más sobre la historia del Uruguay y gracias por traernos esta belleza que yo no sé usar, Magui tampoco, pero usted por suerte sí, estamos salvados y que nos acompañó. Yo como moverla sé, pero no sé para dónde. Una cosa, esto no es un libro para aprender los movimientos del ajedrez, es historia de vida a través del ajedrez, se podría decir. Pero también hay partidas, inclusive hay partidas, inclusive hay enseñanzas, hay comentarios y inclusive mis primeras partidas cuando era niño, la primera partida que jugué el 8 de mayo del 76, que la perdí. Está aquí. Hablamos de las frustraciones también. Sí, y voy a decir, total, no hay nada más que todo el Uruguay mirando. Nada más. Me puse a llorar como corresponde. Todavía sigo llorando. Pero después uno tiene que aprender. A nadie le gusta perder, eso está claro. No conozco una persona que le guste perder. Pero bueno, Son uno debe... aprendizajes.
Son aprendizaje. Aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bernardo Rosselli, entonces, campeón uruguayo de ajedrez. Y con esto nos despedimos. Será hasta mañana. Hasta mañana, nos reencontramos a las 14:30 pegaditos subrayados.